Como no tenía nada que hacer, este es un excelente experimento para observar el sonido y tú lo puedes hacer en casa. Fígaro. Ay, se me salió el gallo ahí. Bien, armar nuestro dispositivo es sumamente sencillo. Solamente necesitamos un bote. Vayan en este mismo momento a su refrigerador a sacar ese bote de crema que en su interior tiene frijoles, pero que anteriormente tenía el guiso de la semana pasada y que muy probablemente antes de eso tenía crema. Bueno, pues sáquenle los frijoles, cómanselos, ese bote les va a servir o cualquier otro bote. La idea es que le puedan cortar la parte de atrás, así como lo estoy haciendo yo con este. Y después van a agarrar un globo. Al globo lo van a cortar por la mitad y van a tratar de meterlo en el bote que cortaron, de preferencia en el lado que tiene un borde para que no se deforme y que el borde nos ayude a mantener el globo en su posición. Una vez hecho esto, ahora vamos a cortar pues la apertura del globo. ¿Cómo se llama esa parte del globo? No lo sé, el chiste es que la vamos a cortar. Y con ella vamos a fijar el globo en la boca de nuestro bote. Algo así. Y después vamos a tensar muy bien nuestro globo, ayudándonos de esta pieza que metimos para que pues se mantenga en su sitio. Creo que esta es una tarea bastante sencilla que se explica muy bien. Y después de ahí vamos a tomar un pequeño espejo. Estos espejos yo los saqué de una esfera disco vieja, pero ustedes pueden utilizar el que quieran, de preferencia que sea pequeño para que se mueva más fácil, y lo vamos a pegar en el centro de nuestro globo. Yo estoy utilizando silicón caliente, pueden utilizar lo que quieran. Una vez hecho esto, hay que ponerle o conseguirle una base para que esto sea más sencillo. Yo utilicé una pequeña tabla y con la ayuda de una tapa de un garrafón de agua lo fijé también con silicón caliente, ¿no? Bien sencillo. Una vez hecho esto, al lado contrario de la tabla voy a fijar mi láser. Yo aquí tengo este láser verde que es muy grande, pero allá afuera venden muchísimos láseres. Hay láseres de hasta 5 pesos de los rojos. Eso va a funcionar, no importa el color ni la potencia. Muy seguramente ustedes tengan por ahí un láser guardado, o pueden conseguir uno muy fácil. En mi caso lo fijé con un poco de silicón caliente, utilizando otro globo y con algunos pedazos de plástico y tabla para inclinarlo y hacer que el láser apunte justo al espejo que le pegamos al globo. Interrumpimos este bonito experimento para darle espacio a quienes apoyan este canal y nos permiten seguir haciendo más cosas como esta. Si se acuerdan, siempre les digo que las personas que hacemos experimentos no estamos peleados con oler rico, y es por eso que Dossier es una marca que crea perfumes y que apoya este canal, y que además personalmente yo lo utilizo desde antes de que nos apoyaran, y eso es porque el camarógrafo me lo sugirió, y ahora, como es de esperarse, el camarógrafo ha pedido algunas fragancias no solamente para mí, sino para ella. Algo que me encanta es que ahora a los empaques les han agregado una tarjeta de descripción sobre nuestro perfume. ¿Cuál es la concentración? ¿Cuáles son sus ingredientes? Más bien notas, no ingredientes. Y además me encanta esta leyenda que nos indica que podemos probar el olor, ver cómo se siente nuestra piel, y que si no nos gusta, visitemos la página de devoluciones para regresar nuestro frasco, porque esa es una de las ventajas de Dossier. Todos estos perfumes inspirados en perfumes de alto costo tienen un precio razonable, y si no nos gustan podemos devolverlos. Están hechos con ingredientes renovables, no hay crueldad animal, y bueno, ustedes solamente se meten a la página, buscan el perfume que más les guste, ya sea por inspiración o por las notas que incluye, y en unos días están en su casa. Hay muchas variedades de precios, pero recuerden, estas son opciones muchísimo más económicas que los perfumes en donde pues pagamos por el nombre o la marca. En este caso pedimos una salvia amaderada, esa es para mí. Quería saber qué era esto de almendra amarga con salvia y las notas correosas, que es algo así como un aroma a cuero con madera, vainilla. Está muy rico y a mí me encantan porque me duran muchísimo tiempo y creo que me huelen muy bien. Y para el camarógrafo pedimos la manzana verde cítrica. Tiene manzana verde, lima, rosa, ámbar, cedro. O sea, imagínense, estas cosas huelen delicioso. Viene el 14 de febrero, pueden ser un buen regalo. Muchas gracias a Dossier por apoyar este canal. Les dejo mi código de descuento ahí abajo en la descripción. De verdad que inténtenlo, no se van a arrepentir. Vamos a seguir con nuestro experimento de luz. Fijé todo esto en su sitio con más silicón caliente y de nuevo le corté la colita o la entrada al globo. ¿Cómo se llama esa parte de los globos? No lo sé. Y la metí en mi, pues, vamos a decirle experimento.
en mi dispositivo para ver sonido, porque me va a ayudar a mantener el botón presionado. Y listo, tenemos nuestro dispositivo posicionador de sonido en la pared, algo así, ¿no? No sé. Fíjense cómo funciona. Bien, así que ya está hecho mi dispositivo lanzador del sonido de forma física. Bueno, a ver, el sonido es una onda que viaja a través del aire principalmente, pero también viaja a través de los sólidos. Pregunta: ¿en dónde viaja el sonido más rápido? ¿En el agua o en el aire? Piensa. Déjamelo ahí abajo en los comentarios. Una vez dicho eso, fíjense, tengo preparada aquí mi bocina porque en mi teléfono tengo un generador de frecuencias, pero primero lo vamos a probar con la voz. Ahora, muchos me van a decir: oye, Ricardo, ¿por qué no le pegas uno de estos espejos? La cosa es que, pues bueno, va a ser más difícil hacer pasar nuestra voz. No todos tienen estas bocinas con el cono expuesto. Y además está cool que nosotros hagamos esta clase de cosas, ¿no creen? De todas formas, como les dije, la bocina nos va a ayudar a generar ondas. Pero primero vamos a probarlo con nuestra voz. Fíjense. Vamos a activar esto por aquí con la ayuda de mi liga o el globo que corté. Y... Alexa, apaga el triángulo. Muy bien. Vamos a agacharnos para empezar a hablar a través de nuestro amplificador físico de ondas. No sé, ¿qué nombre le pondríamos? Es muy del Dr. Chunga. Digo, ustedes creo que ya no conocen eso, pero pregúntenle a sus papás. Seguramente sabrán quién es el Dr. Chunga. Lo que me gusta es, fíjense, aquí está conmigo el gordito. Hay un poco de polvo en el ambiente y desde aquí puedo ver la línea del láser cómo está subiendo. Vean, el láser está aquí, está obviamente rebotando en mi láser y sube hasta allá. Entonces, si yo empiezo a hablar, podemos ver las líneas que se forman. Y no estoy hablando muy fuerte, pero obviamente si hablo más fuerte y puedo mantener ciertas notas o ciertas frecuencias, pues se va a ver diferente. Entonces, vamos a ver. ¡Oh, sole mío! Mis pulmones ya no son lo que eran antes, pero podemos mantener. Este va a ser un video que algunas personas se salgan por el ruido que estoy haciendo. Voy a tratar de bajar ese volumen, pero creo que entienden a qué es a lo que voy con esto. Ahora, como la voz tiende a ser un poco cansada por los ruidos que hacemos. Buenas tardes. Oye, gordito. No, el gordito no ladra. Vamos a poner el generador de onda que pueden descargar en su teléfono. Wow, eso estuvo cool, ¿no? Fíjense. Ahora voy a tomar mi bocina y la voy a meter en la parte de atrás. Puede estar afuera, solo la pongo ahí porque me da flojera sostenerla. Y en mi teléfono vamos a abrir el generador de onda. Aquí está mi generador de frecuencia. Y vamos a empezar desde un hertz que obviamente no se va a escuchar nada. ¿Lo ven? Es una frecuencia muy baja. Vamos a ir subiendo. Si lo voy subiendo así de forma lenta, voy a poner el micrófono cerca de la bocina. Tal vez ahí lo alcancen a escuchar, a pesar de que está todo el volumen, es muy baja. Pero si yo voy subiendo hasta unos 60 Hz, ya lo empezamos a escuchar, pero no se ve en el... Ahí tenemos 63 Hz y no se ve en la línea del láser. Vamos a movernos un poquito más. Estoy bien tonto. Puse esta bocina, pero la que tengo conectada es esta otra. Así que disculpen ustedes, ya la cambié. Decía yo, ¿qué pasa aquí? No está funcionando. Vamos a regresar a 20 Hz. Ahí estamos en 20 Hz y vamos a ir subiendo hasta los 40, que ya se empiezan a escuchar un poco. Voy a apagar la luz de aquí. Disculpen ustedes, hice un pequeño ajuste. Pero ahí estamos en 47 Hz y ya podemos ver que se forma una línea ligeramente horizontal. Y si vamos aumentando esos Hz, aumenta el tamaño de esa línea porque, bueno, está vibrando nuestro espejo y está formando esa línea. Así que vamos a seguir aumentando. ¿Ven? 70 Hz. Ya se empieza a distinguir un poco más el sonido. Vamos subiendo cada vez más. Vamos a ver qué tan grande podemos hacer una onda. Ahí
empieza a crecer, a crecer, a crecer. Creo que por ahí en 174 Hz, 175. ¡Wow! Vean qué grande. Es una oscilación enorme. Y creo que no me estaban escuchando ahí. Pero vean, esa es una oscilación bien grande, 177 Hz. Vamos a seguir subiendo. ¿Lo ven? Aumentó, pero si nos pasamos, vamos a ver qué es lo que sucede. El gordito está un poco espantado con las líneas. ¡Wow! Vean. Ahí estoy en 200. Pero empezamos a llegar al espectro que es más agudo. Y vamos a ir pasando. Miren, se forma un lazo muy bonito. Vamos un poco más rápido. Hasta el... ¡Wow! Hay un círculo ahí. ¿Lo ven? Podemos ajustarlo para tener un círculo justo en 254 Hz. Pero si yo me subo demasiado en las frecuencias, vean nada más qué bonito efecto se está generando ahí. Lo que va a suceder es que la oscilación va a ser tan pequeña que se va a dejar de ver en algún punto. Vean nada más qué bonitos efectos mientras vamos subiendo las frecuencias y vamos a avanzar. Estamos llegando ya a esos espectros. Suena como si fuera una especie de avión o motor acelerando, ¿no? Vamos a seguir avanzando porque quiero que vean qué pasa. Así como en las frecuencias más bajas, en las frecuencias más altas también vamos a dejar de ver ese movimiento porque va a ser un movimiento muy, muy pequeño. Vean cómo sigue avanzando y ese efecto que se genera ahí se ve muy bien. Y esto es muy lento, son muchísimas frecuencias. Aquí tenemos hasta 22.000 Hz, frecuencias. 22.000 Hz. Vamos a seguir avanzando. Vean cómo ya se ve la línea, solamente es una línea que ahí está oscilando, pero de una forma más pequeña. Seguramente son las mismas formas, pero ya no las alcanzamos a ver. Y lo que voy a hacer aquí es subirlo manualmente. ¿Lo ven? El punto, ya no podemos ver ese movimiento porque es una frecuencia sumamente alta y ahí estamos en la más alta que podemos. Esto no lo podemos escuchar nosotros. Sin embargo, hay frecuencias que se utilizan para limpiar cosas, transmitir incluso información, de todo. Pero esta es una forma muy interesante de poder visualizar las ondas de sonido, ¿lo ven? Y podemos jugar tanto con el generador. Pues esto parece como de Doctor Chapatín loco, ¿no? O también podemos utilizar, pues, nuestra voz. Creo que hay una frecuencia que no le gusta en particular al gordito. Gordito, ¿todo bien? Ay, chiquito. Así que ahí está nuestro pequeño experimento para poder visualizar el sonido. Si ustedes cambian de posición su espejo y lo ponen más a la orilla, vamos a poder ver que vamos a ver un mayor ángulo en el movimiento y ahora las formas van a cambiar y muy probablemente vamos a poder ver otras frecuencias que no son visibles estando en el centro. De nuevo, esto sirve para cuando hablamos que podamos ver nuestra voz ahí vibrando, porque si lo hacemos solo en una bocina, pues solamente va a funcionar con música, a menos de que tengamos un micrófono. Bueno, es más vuelta y esto está cool que pues lo hagamos manualmente. Así que ahí se los dejo, es un buen experimento, lo podemos complementar con muchísima información sobre el sonido, cómo se comporta, por dónde viaja, así que ahí está. Cuéntenme qué piensan y pues bueno, recuerden que esto es en NQH y nos vemos. Ya terminamos, gordito. Ay, chiquito. ¿Por qué te portas bien cuando te grabo, ah?